experiencia en una audiencia, en alguna audiencia? ¿Alguien ya ha tenido alguna audiencia por consultorio o no sé, en su... Yo, doctor, buenas noches. Yo tuve ya una audiencia. ¿De qué, Lina? Un proceso de pertenencia de mi mamá. Ok, ¿y lo tuviste en calidad de qué? Testigo, porque pues mi mamá era la demandante del proceso contra una señora Luzurieta e personas indeterminadas y yo estaba en calidad de testigo. Ok, listo, perfecto. Vale, entonces, pero de todos modos, no sé si me refería más a si alguien ha tenido experiencia apoderando, por medio consultorio Estado es en procesos ejecutivos. He tenido varias audiencias. Yo como ok. demandante. Bueno, claro que los ejecutivos la audiencia es mucho más sencilla, ¿no? Y me imagino que de mínima cuantía. Entonces la Sí, señor. audiencia, ahí es eso. Listo, vale, perfecto. Entonces no hay ningún problema, no hay inconveniente. No, no hay inconveniente con él. Entonces vamos a manejarlo y lo vamos a explicar ahí de una manera concreta acá. Entonces, listo, voy a compartir acá algo y ya arrancamos en ese caso. Entonces, bueno, hago como un retomo varias cosas. Lo primero, recuerden que arrancamos de hablar de técnicas relacionadas con manejo de asesoría, luego redacción de contratos, redacción de títulos valores, luego redacción de demandas, redacción de contestaciones de demandas. Y pues la idea es ahorita hablar de las audiencias. Entonces, en el año 2012 que nació el Código General del Proceso, antes del Código General del Proceso estábamos en un proceso 100% escritural, que era el Código Procedimiento Civil. Eh, Había muchas diferencias, especialmente pues porque el acceso a la tecnología era diferente y hoy en día tenemos un proceso que aparentemente es virtual. Eso hoy en día recibe también muchas críticas porque pues muchas personas señalan que no es que tengamos procesos o un proceso oral, sino realmente tenemos un proceso escritural con audiencias virtuales o grabadas. Es lo que tenemos. Si nos damos cuenta acá, desde la presentación de la demanda hasta antes de la audiencia inicial, todo el trámite es un trámite 100% escritural. Y lo único que tenemos es audiencias que se graban. Anteriormente uno iba a una audiencia, el testimonio, todo lo hacían por esto, digitándolo. Era como un dictado, hoy en día todo es más fluido y pues hoy en día se graban las audiencias, ya sea por solo el audio o el audio con el video. Y pues también hay concentración. Cuando me hablo de concentración, me hablo de que todo se da en un mismo momento y el juez tiene la posibilidad de ver todo. Y también hay inmediación para el juez. Sin embargo, pues son audiencias grabadas y la sentencia se podría decir que se dicta de manera eh, oral, pero realmente el grueso del proceso es un grueso escritural. Entonces ahí en ese sentido, yo voy a empezar a hacer varias apreciaciones que de pronto, si estuviéramos en otra área del derecho, podrían ser distintas. Pero acá, de una vez lo voy a mencionar, el éxito de las audiencias en los procesos no está en las audiencias, sino está en la preparación previa de las audiencias. Nosotros nos han educado y nos han formado haciéndonos pensar que en los abogados deben tener una retórica y que deben
manejar esto, la argumentación a través del discurso, y que un buen discurso, mejor dicho, convence y todo. Y eso acá no es tan cierto. Acá en el derecho privado y en los procesos civiles, realmente eso no es tan así. Entonces nosotros como que creemos que en las audiencias como abogados nos vamos a robar el show y vamos a hablar súper bien, y todo eso va a hacer que nuestro proceso sea un proceso ganador, porque creemos que la argumentación que utilizamos es una argumentación que implica convencer con la palabra. Y realmente acá en los procesos civiles uno no convence con la palabra, sino uno convence con las pruebas. Entonces usted puede hablar muy bonito, usted puede decir cosas muy bonitas, usted puede hablar mejor que Gaitán, pero si usted no logra demostrar o probar lo que tiene que demostrar, usted el proceso lo va a perder seguramente. Ismael, que me dice que ha estado en audiencias de ejecutivos, no sé si tenga la misma apreciación, pero pues allá ninguno va a derrochar en argumentos y a ponerse a echar discursos ni nada, sino todo es muy concreto, todo es muy básico. Yo no sé, Ismael, cómo le ha tocado. Pues muchas veces se basa mucho eso en como en el cómo nace cómo nace ese título valores, más que todo es que se da a las audiencias y pues con la misma incorporación del derecho que se le da al título valor. Entonces, esa es una mayoría de Por eso, pero una controversias que pregunta, se José Ismael, en generan. esas, pero una pregunta, José Ismael, en esas audiencias, eh, ¿usted cree que uno va y se roba, como dirían coloquialmente, el show y habla mil cosas y todo, o realmente es muy poco lo que se habla? No, ¿Mm? profe, es muy concreto. Exacto. Entonces, a ese punto quiero llegar. Realmente, ¿dónde yo me robo el show en el proceso? Y nos vamos a esta diapositiva que les estoy mostrando. El show yo me lo tengo que robar ¿en dónde? En la demanda y en la contestación. Y es que, no sé, son apreciaciones de pronto personales, puedo estar equivocado, pero en la demanda, en la contestación y acá en todos los argumentos que se dan antes de llegar a la audiencia inicial, está prácticamente lo más fuerte del proceso. Lógico, la parte de las audiencias tiene una parte muy importante, que es la parte probatoria de la práctica de las pruebas. Pero, por ejemplo, en los ejecutivos que inicia Ismael, yo no creo que vayan a probar testimonios ni nada, sino es pura prueba documental, es el título, valor y ya. Entonces, realmente, ¿dónde está el show que uno se tiene que robar? ¿En una demanda bien interpuesta o en una contestación bien planteada? Entonces, ese cuento de que, mejor dicho, allá vamos a ir a la audiencia y vamos a coger y hablar, mejor dicho, como el orador más grande de Colombia y nos vamos a ganar el proceso, esto es totalmente falso. La audiencia yo me la gano si tengo bien planteado mi estrategia desde la demanda y desde mi contestación. Y me la gano si planifico y organizo adecuadamente las audiencias. Entonces realmente ustedes van a darse cuenta en las audiencias que yo le voy a mandar los videos que deben revisar, y en esas audiencias lo que uno habla es muy poco. Entonces algunos dirán, bueno, y este abogado, yo he tenido clientes que como que se estresan porque creen que uno les cobra y uno no está haciendo nada, pero es que ellos no saben toda la, la planeación que requiere un proceso y este tipo de audiencias. Entonces reitero, en la audiencia, lo que yo necesito, más que ir a la audiencia a derrocharme en oratoria, es una adecuada planeación de las audiencias. Entonces, el primer
punto o la primer pauta que debemos manejar para un adecuado manejo de audiencias es haber partido de una buena demanda o una buena contestación. Y el segundo punto es hacer una adecuada planeación y preparación de la audiencia. Ya lo vamos a ver en detalle, pero me adelanto un poco. Una audiencia implica organizar la gente que va a ir, organizar los testigos, prepararlos. Todo eso es planeación de la audiencia. Si yo creo que voy a ir a la audiencia y solamente me voy a poner a ser espontáneo o me voy a poner a improvisar, posiblemente voy perdiendo. Lógicamente, si yo tengo una demanda muy bien planteada o una buena contestación y no manejo bien las audiencias, también puedo perder el proceso. Pero si yo planteé bien desde la demanda y la contestación y preparo adecuadamente las audiencias van sobre ruedas sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar en detalle, pues, cómo debe ser el manejo de audiencias y nos vamos a referir solamente a dos audiencias. A la audiencia inicial, que está acá, y a la audiencia de instrucción y juzgamiento. No vamos a mirar segunda instancia en ese caso. Pues vamos a hablar de la apelación, pero no vamos a hablar de segunda instancia, sino solamente de audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento, que ahí mismo se da la apelación. Eso es lo que quiero que revisemos y analicemos en este momento. Entonces, perdón que voy a proyectar ahora el código general del proceso, porque pues vamos a trabajar prácticamente puro código. Perdón un segundo y vamos a trabajar puro código. Listo. Antes de, digamos que antes ¿cómo se dice? De mirar en detalle esas dos audiencias, demos unas pautas generales de ese manejo de audiencias. La primera pauta que se debe tener es que recuerden que cuando uno va a una audiencia, uno está en un espacio ajeno para uno. Me explico. Cuando digo que es un espacio ajeno, es porque uno está invitado en un lugar en el cual uno no tiene el dominio. Quien tiene el dominio en ese lugar es el juez. Es como cuando uno va a una casa como invitado y pues uno no se siente en el confort de abrir la nevera, de hacer todo lo que quiera, sino uno pide permiso, pide autorización para hacer cualquier cosa. Me presta el baño, puedo asomarme acá, puedo sentarme acá, etc. El manejo de las audiencias tiene una dinámica muy similar. Y es que como estoy en un espacio en el que el control no me pertenece a mí, sino que el control le pertenece al juez, entonces en ese sentido hay unas pautas básicas que debemos manejar. Y es, aparte de lo que ya hablé de que la audiencia hay que prepararla y demás, y es, primero que todo, solamente en la audiencia debemos hablar cuando nos toca hablar, en ese caso. Las audiencias, sobre todo en materia de derecho civil, son muy rituales y son muy por partes. Tienen marcadas unas partes en las que se va avanzando y uno no puede abiertamente estar hablando cuando quiera. Entonces uno tiene que manejar muy bien los momentos en los que puede hablar e intervenir. O si no, se expone a que el juez se moleste y a que el juez le pueda llamar a uno la atención. Y pues ahí volvemos a lo mismo. Yo no quiero que el dueño de casa se sienta incómodo conmigo estando en su casa. Entonces yo no quiero que el juez se sienta conmigo estando en la audiencia. Yo tengo que hacer sentir al juez cómodo conmigo. No sé si me entienden la idea.
Eso no, vea que no estamos llegando todavía ni siquiera a la parte jurídica, pero eso es muy importante en práctica civil, el manejo de las audiencias. Yo tengo que hacer sentir al juez cómodo, que el juez se sienta con agrado de que yo esté en esa audiencia. Si no, créanme que vamos demasiado mal en el proceso, pues porque no le podemos eliminar toda esa parte subjetiva que tiene un juez y pues el juez puede, no digamos que parcializarse y perder completamente su objetividad, pero sí puede inclinarse un poco hacia la parte que más, con la que más genera feeling en ese sentido. Alguna vez discutíamos eso en la universidad en unos foros que hacíamos de derecho procesal y pues lógicamente algunos procesalistas muy puristas dicen que eso no tiene nada que ver, que el juez, que tal, pero el juez es un ser humano y sí o sí el juez puede uno influenciarlo desde la parte emocional o anímica. Entonces, en ese sentido, recomendación, uno tiene que hacer sentir cómodo al juez con uno dentro de su espacio como tal. Y por eso hay que hablar solamente cuando a uno le toca hablar. Dos, hay que pedir la palabra en ese caso. Vean que parecen cosas muy tontas, pero a veces uno se gana sus regaños y se gana sus malentendidos por no hacerlo. Entonces, cuando digo pedir la palabra, pues uno tiene que respetuosamente decirle al juez, señor juez, qué pena, pido la palabra para hacer esa solicitud, para interponer recurso, etcétera, etcétera. Hay un manejo muy respetuoso y formal con, no solamente con el juez, sino con el auditorio, en ese sentido. Tres, hay que tener claro de que, ojo, la pelea no es de carácter personal, porque si no se vuelve un campo de batalla la audiencia en el que yo empiezo a pelear de manera personal con la contraparte, cuando realmente la pelea es una pelea de campo probatorio y legal. Entonces, en ese sentido hay que alejarse mucho de dejarse influenciar por querer discutir por aspectos personales en ese evento. Cuatro, siempre hay que tener en cuenta cuando a uno le corren traslado. ¿Por qué razón? Cuando a uno le corren traslado de algo, realmente, ¿qué es lo que está haciendo el juez en ese evento? Le está dando a uno qué. Cuando a uno le corre el traslado, realmente, ¿qué es lo que le dice el juez a uno? Profe, le está entrecortando la comunicación. No sé si sea solamente a mí. ¿Qué pueden? Que les decía yo, les estaba marcando unas pautas para el manejo de audiencias, ¿no? ¿Ahí me escuchan ya bien? Sí, señor, iba en el punto 4, siempre que hay que tener en cuenta los traslados. Ok. Exacto. Entonces les preguntaba y les decía, cuando el juez me corre un traslado en una audiencia, diciendo eso en otras palabras, el juez, ¿qué está haciendo? Cediendo la palabra o la oportunidad de hablar. Exactamente, exactamente, ese es el punto. Entonces les dije hace un momento, hay que hablar cuando toca hablar, no más. Hay que pedir la palabra. Pero hay un evento muy importante y es cuando uno le corren los traslados. Porque cuando uno le corren los traslados, le está diciendo el juez, pronúnciese, hable. Y especialmente ese hable es por si no tiene alguna inconformidad, va a presentar algún recurso en esos casos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese evento. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces uno quiere hablar ya
y lo oportuno es esperar a que a uno le corran el traslado. Cuando le corran a uno el traslado, uno habla. Entonces muchas veces yo he visto audiencias donde el juez toma una decisión, está hablando, e inmediatamente uno de los abogados prende el micrófono y le dice, señor juez, le pido la palabra porque quiero poner apelación. Y el juez inmediatamente se pone bravo y le dice, qué pena, pero yo no he terminado de hablar ni le he corrido traslado. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con eso. Muy diferente que el juez acabe y no corra traslado, uno ahí sí dice, qué pena, señor juez, pido la palabra para esto y esto. Pero cuando el juez, el formalismo casi siempre es que el juez toma una decisión dentro de la audiencia, inmediatamente corre traslado para que uno se pronuncie en ese evento. Otra pauta en manejo de audiencias. En manejo de audiencias muchas veces en materia civil, menos es más. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero a veces esos discursos retóricos larguísimos no son adecuados. Hay que ser muy concretos. En el derecho privado somos muy básicos. Y cuando refiero a que somos muy básicos es que somos concretos, somos muy puntuales con lo que se tiene que hablar. Entonces, en ese sentido, no hay que dar tantas vueltas. Métanse ustedes algo en la cabeza. Cuando usted dice algo bien dicho y lo explica adecuadamente, no tiene por qué repetirlo varias veces. Con una sola vez que usted lo explique, es suficiente para que usted eh, pueda transmitir una idea de manera clara. Cuando usted se vuelve repetitivo, ya incurra en lo que se llama envolverse cacofónico o la cacofonía, y es repetir y repetir varias veces las cosas, y eso genera ya un malestar. Yo no les estoy diciendo que uno tiene que actuar con temor a toda hora del juez y a toda hora haciéndole la reverencia y la venia, pero hay que ser inteligentes y pues hay que tener contento al que le va a dar a uno la razón en ese caso. Y eso es un manejo que toca saberlo dar en ese caso. Entonces, el juez hay que tenerlo del lado de uno en ese sentido. Entonces vamos a mirar las audiencias y vamos a mirar esas dos audiencias, la inicial y la de instrucción y juzgamiento. Entonces, vamos a mirar acá en el Código General de Proceso la audiencia inicial. No se ve. La audiencia inicial está plasmada en el artículo 372 del Código General de Proceso y tiene un orden que los jueces respetan bastante. Entonces, en ese sentido, cuando yo voy a la audiencia inicial, yo les aconsejo que ustedes hagan un libreto de la audiencia inicial, con cada uno de los puntos que se van a tocar en la audiencia inicial, para que ustedes sepan que van avanzando en la audiencia y que esos puntos se van surtiendo adecuadamente y tengan previsto qué cosas pueden llegar a alegar en cada uno de los momentos de la audiencia. Ya les voy a mostrar un ejemplo de eso, de cómo uno prepara una audiencia. No voy a llegar a la audiencia improvisando y mirando punto por punto a ver qué hago. Entonces, en ese caso, el código es organizado, el código es ordenado, el código tiene un orden para la audiencia y ese orden lo cumplen a cabalidad los jueces. Entonces, ¿por qué les digo que requiere preparación la audiencia? Primer punto, porque en la audiencia tienen que asistir ciertas personas y su inasistencia tiene unas consecuencias bastante graves. Entonces, a mí me fijan una audiencia que se va a celebrar en 4 meses y yo inmediatamente tengo que organizar toda la logística para que la gente asista a esa audiencia. Hay casos en los que yo he visto cuando demandan y son como 10 demandantes.
y uno ve a los abogados sufriendo porque uno de los demandantes no asiste, porque las partes creen que eso no pasa nada, que eso no tiene ninguna importancia y demás, y pues eso tiene una importancia bastante fuerte, sobre todo para la audiencia inicial. Y es porque en la audiencia inicial, pese a que luego de la audiencia inicial hay una audiencia de instrucción y juzgamiento donde viene la etapa probatoria, nos damos cuenta que en la audiencia inicial hay una etapa probatoria también muy fuerte. Y es lo que tiene que ver con el interrogatorio de las partes, de los demandantes y de los demandados. Entonces, en ese sentido, miremos la norma. La norma nos dice, el juez, salvo norma en contrario, convocará a las partes para que concurran personalmente a una audiencia con la prevención de las consecuencias que por su inasistencia y de que en ella se practicará el interrogatorio de las partes. Esto lo dice el juez en un auto y pues uno es el que se lo tiene que comunicar a sus partes. 1. Oportunidad. El juez señala la fecha, la hora, audiencia, vencido, bueno. 2. Intervinientes. ¿Quiénes intervienen en la audiencia? Entonces dice, además de las partes, a la audiencia deberán concurrir los apoderados. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que ir los abogados y quienes son demandantes o demandados o llamados en garantía en el proceso. Vean que por lo menos en el CEPACA y en los procesos que se adelantan ante el contencioso administrativo, en la audiencia inicial no es obligatoria la asistencia de las partes. En cambio, en materia civil sí. Hay una diferencia bastante grande. ¿Y por qué es obligatoria la asistencia de esto? Ya lo vamos a ver ahorita adelante, porque los van a interrogar. Entonces dice, además de las partes deben concurrir los abogados y dice que la audiencia se realizará, así no concurran las partes, estén o no estén, se lleva a cabo la audiencia. ¿Por qué? Porque su inasistencia va a tener una consecuencia. Entonces dice, si alguna de las partes no comparece, sin perjuicio de las consecuencias probatorias por su inasistencia, la audiencia se llevará a cabo con su apoderado, quien tiene la facultad para confesar, conciliar, transigir, desistir y en general para disponer del derecho en el litigio. ¿Qué importancia tiene entonces? Que si no va el demandante o no va el demandado y yo tengo muy bien planteada la demanda o la contestación, pues simplemente como los interrogan y no están presentes, recordemos cuando hablamos de las pruebas, pues la consecuencia es que los van a declarar confesos de lo que era objeto de interrogatorio. Entonces, es sumamente indispensable que ellos asistan a la audiencia. En ese caso, perdón, en ese caso, si yo llevo muy bien el proceso hasta ese momento y mi representado no va a la audiencia, pues simplemente el proceso lo puedo estar perdiendo, porque le está dando la razón por medio de confesión a la contraparte. Entonces ahí el numeral 3 dice que la inasistencia se puede justificar, pero pues qué tal que no tengamos una justa causa, y que si hay una justa causa, pues el juez también, si yo me excuso con anterioridad, puede fijar una nueva fecha, pero realmente acá hay algo que es importante, dice, las justificaciones solo serán apreciadas si se aportan en los 3 días siguientes y el juez solo admitirá cuando se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, si no hay fuerza mayor o caso fortuito, no hay excusa para haber inasistido a la audiencia. Que es que tenía una cita médica, eso no es caso fortuito, eso no es fuerza mayor. Que es que estaba fuera de la ciudad porque tenía un paseo, eso no es fuerza mayor, ni eso es caso fortuito en ese evento. Entonces, es sumamente importante que a la audiencia inicial asistan tanto los abogados como las partes. ¿Cuáles son las consecuencias?
acá lo dice el numeral cuarto, se hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas del demandado, siempre que sean susceptibles de confesión. Y la del demandado hará presumir ciertos la confesión que se funde en la demanda. Es decir, se da por cierto lo que están argumentando los demás. Entonces, es muy grave no asistir a este tipo de audiencia. Bueno, si dice que ninguno asiste, pues la audiencia no se lleva a cabo en ese caso. Entonces, cuando ya se constata de que las partes asisten a la audiencia, inmediatamente la audiencia inicia, perdón, y aparte de que los pueden declarar confesos, también los multan por inasistir a la audiencia. En Ibagué, por ejemplo, a los abogados no les rebajan que inasistan a esas audiencias y siempre los multan. Entonces también es un tema ahí que puede resultar gravoso para, pues, para los abogados en ese caso. Entonces una vez fijada la audiencia, llegado el día y asistiendo quienes asistan, pues la audiencia tiene unas etapas que se van surtiendo una por una. ¿Cuál es la primera etapa que tiene la audiencia inicial? La decisión de excepciones previas. Lógicamente, si no se formularon excepciones previas, pues esta primera etapa no es necesaria, se excluye. Pero si sí se presentaron y van a ser objeto de decisión, pues se tiene que surtir acá. Ojo con esto, y ahí vuelvo al tema de que las audiencias requieren es preparación previa. Si yo sé que hay que en la audiencia, y eso lo puedo saber siempre, no es necesario que decir que uno de pronto no lo conozca o algo, no. Si yo sé que hay excepciones previas y que se van a decidir en esa audiencia, pues yo ya tengo que prepararme y especialmente prepararme para una decisión desfavorable y que tenga que interponer un recurso. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de que debo preparar la audiencia, entonces debo preparar de que asistan los que tienen que asistir y si sé que hay unas excepciones previas por resolver, tengo que preparar posiblemente un recurso si la excepción previa me favorece o no me favorece que la fallen a favor o que de pronto no la decidan en ese caso. Entonces debo hacer una preparación clara de las excepciones previas. Luego de la etapa de decisión de excepciones previas, viene una etapa que es la etapa de conciliación, que es obligatoria. Entonces, en esta etapa de conciliación, el juez va a tratar de persuadirlos de que lleguen a un acuerdo conciliatorio. Hay jueces que son mucho más concretos y simplemente preguntan que sea ánimo conciliatorio o no, y si no hay ánimo conciliatorio, avanza con la audiencia. Pero hay jueces que sí les gusta insistir, tratar de persuadirlos, de decirles que por qué no concilian y demás. Y pues esa es una de las razones por las cuales también asisten las partes, porque quien es titular del derecho es la parte y la parte es la que decide realmente si quiere conciliar o no quiere conciliar. Entonces, en ese sentido, se adelanta la etapa de conciliación. Si la etapa de conciliación no es posible llevarla a un feliz término, o sea, si no hay conciliación, pues nos pasamos a a la siguiente etapa, que es que se llevan adelante los interrogatorios de parte. Y pues ahí, ¿qué implica? Que la parte que yo represento va a rendir su versión a través del interrogatorio. Esto me implica a mí también hacer una preparación previa para la audiencia. Es decir, yo tengo que ir a este interrogatorio habiendo preparado a mi parte para que mi parte rinda adecuadamente el interrogatorio
Y dos, tengo que llevar preparado el interrogatorio que yo le voy a realizar. Yo lo he visto también en la práctica mucho. Y hay abogados que van muy bien preparados, pero hay abogados que van y no preparan a su parte. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues si yo soy el demandante, preparar a los demandantes. ¿Y yo los tengo que preparar para qué? Para que ellos sepan cómo responder las preguntas del interrogatorio, para que ellos sepan cómo es el manejo de la audiencia, para que ellos no se vayan a equivocar. Preparar la declaración de mis partes no significa que yo les vaya a explicar que tienen que decir mentiras ni nada de eso, sino organizar adecuadamente el argumento que ellos van a exponer. Entonces, en ese sentido, hay que preparar ese interrogatorio. ¿Y qué es algo que se debe resaltar ahí? Que si se van a recibir los interrogatorios, quien se debe robar el show, ¿quién es? ¿El abogado o que el que va a rendir el interrogatorio? ¿Mm? ¿Quién creen ustedes? El que va a rendir el interrogatorio. Exactamente. Entonces yo he tenido clientes, se van a dar cuenta ustedes en la audiencia que les voy a mandar y se van a dar cuenta que mi cliente se vuelve el show de la audiencia. Y pues no porque haga un show, sino porque es el que va preparado para declarar. Y uno como abogado se mantiene al margen. Uno no habla, porque además uno no puede pedirle a su propia parte que se deje interrogar, uno no puede hacerle preguntas y tampoco uno puede interferir en ellos. Entonces, ellos solitos tienen que defenderse al momento de rendir el interrogatorio, pero uno tiene que prepararlos para ello. Por ejemplo, yo a quienes rinden interrogatorio les explico unas pautas básicas. Entonces yo les digo, vea, cuando se va a rendir el interrogatorio, lo primero es que a usted le pueden hacer preguntas que lo forcen a responder sí o no, pero puede que usted necesite dar una explicación. Entonces, en ese sentido, si usted necesita dar una explicación, responda sí o no e inmediatamente haga la explicación. Y esas cositas hay que transmitírselas al que va a rendir el interrogatorio para que esté preparado para esa situación, para que sepa llevar a cabo el interrogatorio y lograr un buen acierto. Porque yo como abogado no puedo sino preguntarle en el interrogatorio a la contraparte, pero a mi parte no le puedo preguntar absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, uno puede tener, por ejemplo, muy bien preparado a su cliente para que rinda el interrogatorio, pero adicional a eso no tiene preparado el interrogatorio que uno le va a realizar a la contraparte. Entonces uno tiene que preparar tanto el interrogatorio que va a revisar como el interrogatorio que va a rendir su cliente. Esas dos cosas son importantes eh, que se deban planear, que se deban planificar y que se deban tener adecuadamente para poder llevar a cabo la audiencia, en ese caso. Entonces, en ese sentido, pues se rinden los interrogatorios. ¿Qué pasa si mi parte no va? Pues la declaran confesa. ¿Qué pasa si es renuente a contestar? La pueden también declarar confesa y demás, que eso ya lo hemos revisado ahí. Una vez rendidos los interrogatorios de las partes, se pasa a lo que se conoce como la fijación de litigio. Entonces, la fijación de litigio es una etapa de la audiencia inicial en donde el juez debe establecer dos cosas. Lo primero, cuáles son los hechos que ya no van a ser objeto de discusión. Y no van a ser objeto de discusión
porque son los hechos que ya están demostrados o están probados. Entonces, en ese caso, en la audiencia, el juez inicia la audiencia, corrobora la asistencia. Después de que corrobora la asistencia a la audiencia, el juez arranca la audiencia. Mira si hay excepciones previas por resolver, y si no hay excepciones previas, entonces pasa a la etapa de la conciliación. Si no se logra conciliar, recibe los interrogatorios, y luego de recibir los interrogatorios en ese evento, pues el juez pasa a la siguiente etapa de la audiencia, que es fijar el litigio. Entonces, en ese caso, ¿el juez qué va a hacer? El juez va a decir, ya damos por demostrado que el accidente fue tal día, pues porque en eso no hay discusión. ¿Cómo sabe el juez para saber que no hay discusión? Compara la demanda con la contestación. Y pues si en la contestación se contestan algunos hechos diciendo que son ciertos, pues el juez ya los da por probados en ese caso. Luego de que el juez determina qué se tiene por probado, fija el litigio. ¿Qué significa fijar el litigio? Fijar el litigio significa que el juez va a establecer cuál es el problema jurídico que se va a resolver en ese proceso. Entonces, normalmente el juez lo que hace es decir, bueno, que ya ha escuchado las partes, adelantada la etapa probatoria, él, perdón, que ya ha escuchado los interrogatorios y ya adelantada la etapa conciliatoria, viendo que no hay lugar a conciliación, entonces, y ya dando por ciertos hechos, va a establecer cuál es el litigio, cuál es el problema a resolver. Entonces va a decir, el litigio va a versar sobre establecer si, ahorita que hablaba Lina de una pertenencia, si Lina Marcela tiene derecho a adquirir por prescripción adquisitiva tal predio. Ese es el problema jurídico. Entonces yo fijo el litigio, digo, como estamos en justicia rogada, como estamos en un caso donde no puede haber ni ultra ni extra petita, yo establezco claramente qué es lo que se va a pelear en el proceso, cuál es el problema jurídico principal, y esa es la fijación del litigio. Ahí hay que tener mucho cuidado. Uno, porque pueda que el juez dé por probado un hecho que usted le demuestra a él que ese hecho no está probado y que es objeto de discusión. Y dos, hay que tener mucho cuidado porque de pronto al fijar el litigio, el juez deja por fuera algo o el juez incluye algo que ya no podía incluir en la fijación del litigio. Entonces, en ese sentido, hay que tener claro sobre qué va a versar el problema que se va a resolver. Luego de fijado el litigio en ese evento, en la fijación del litigio, ¿qué preparación requiero? Pues tener claro qué es lo que ya está demostrado, qué es lo que no está demostrado y demás. Luego de que el juez interroga, fija el litigio, luego de eso el juez procede a decretar la práctica de pruebas en ese caso. Entonces, perdón. El juez hace un control de legalidad, que el control de legalidad es analizar si hay algún vicio del proceso y demás, pero eso es un tema de puro protocolo. Y luego, el juez decretará la práctica de pruebas en ese caso. Entonces vean cómo es el manejo de la audiencia. Primero, pues verificar que estén los que deben estar. Después de que verifica eso, decide excepciones previas, luego a una etapa de conciliación. Después de la etapa de conciliación pasa a los interrogatorios de parte y luego va a la práctica de las demás pruebas. En ese caso, pues ahí a la práctica de las demás pruebas, me estoy embolatando por la lectura del artículo 7. Luego el interrogatorio de partes fija el litigio
Al fijar el litigio determina cuál es el problema jurídico, establece qué hechos están probados y luego fija o decreta la práctica de pruebas que se van a practicar en la audiencia siguiente, que es la audiencia de instrucción y juzgamiento en ese caso, en ese evento. Eso prácticamente es la audiencia. A no ser que sea una audiencia como las que decía hace un rato Ismael, de los ejecutivos o en los procesos verbales sumarios, donde la audiencia de instrucción y juzgamiento y la audiencia inicial están juntadas. Entonces, en ese sentido, lo que va a pasar es alegarse de conclusión y luego se va a pasar a decretar sentencia. Pero entonces les muestro algo acá que pareciera que uno es muy metódico, pero eso es muy importante en una audiencia para tener claridad y no ir uno allá pues a pasar penas o a pasar premuras por no tener las cosas bien preparadas. Entonces, perdónenme un segundo, abro acá una audiencia y les muestro cómo sería el manejo de esa audiencia, en ese caso. Voy a mostrarles varios ejemplos. Vamos a ver una también de contencioso, pero para que se den cuenta cómo sería ese tipo de manejo en esos procesos. Perdónenme un segundo. Pa, 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 pa. Perdónenme que no me ha abierto el artículo. Perdón, el artículo, el archivo. No me ha abierto porque tenía un mensaje emergente acá. Les voy a mostrar acá también la preparación de la audiencia de la que les voy a mandar en ese caso. Entonces, perdón un segundo. Listo, ya acá les voy a mostrar. Entonces, vean, audiencia inicial. Y como audiencia inicial, entonces yo voy y preparo la audiencia inicial. Entonces, miren acá. Audiencia, doctor tal. Primero, normalmente yo hago esto. Coloco acá los generales de ley. Cuando inicia la audiencia, el juez le pregunta a uno cuáles son los generales de ley. Y uno va a decir cuál es su nombre, su número de cédula, su tarjeta profesional, su dirección, su teléfono, correo electrónico. Parece muy tonto eso, pero créanme que uno a veces se traba al decir esto. Entonces, uno normalmente lo coloca. La audiencia inicia con que cada una de las partes y apoderados se presenten, indicando sus generales de ley. Entonces, ahí está clarito y uno se guía sin ningún problema. Yo normalmente establezco un resumen del caso para tenerlo ahí claro. 2, cuáles son los argumentos, cuáles son las pretensiones, qué pruebas se están pidiendo, cada una de las partes. Llevo prácticamente un resumen muy del caso y para estar preparado con eso. Entonces, ¿qué pide el uno, qué pide el otro? Entonces acá, audiencia del 432. Entonces ahí están las etapas y el trámite de la audiencia. Va uno con todo preparado en ese caso. Si uno ve que posiblemente va a presentar un recurso, pues va todo preparado para posiblemente presentar el recurso y demás. Preguntas. Si uno va a hacer preguntas en interrogatorio, pues lleva las preguntas hechas del interrogatorio. Entonces, ahí está preparada la audiencia. Veamos otra.
generales de ley, quiénes son los accionantes, quiénes son los accionados, cuáles son las pretensiones, los perjuicios que se piden, los hechos, cuáles fueron susceptibles de confesión, cuáles son los argumentos de la demanda, qué excepciones se formularon, cuáles son las pruebas que se están pidiendo. Vean que es simplemente llevar todo adecuadamente preparado para que la audiencia fluya y pues para que uno sepa que nada se le va a quedar por fuera. Vean este. Accionantes, accionados, los perjuicios, cuáles son los hechos, vean cuáles se dan por ciertos, cuáles no, cuáles se dice que se prueben, que no son ciertos. Todo esto es para tener claro la fijación del litigio. ¿Qué excepciones formularon? ¿Qué pruebas pidieron? Y demás. Y ahí está todo preparado para la audiencia inicial en ese evento. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, uno, para la logística de llevar a quienes van a participar de la audiencia. Dos, para llevar a cabo cada una de las etapas de la audiencia de manera ordenada y organizada. Tres, para que yo ya sepa qué interrogatorios se van a practicar, a quién le voy a preguntar, cómo le voy a preguntar y todo. Y con eso la audiencia fluye. Esa audiencia inicial es una audiencia en la que realmente uno habla muy poco. Reitero, el show en la audiencia inicial es de las partes al rendir el interrogatorio. Se van a dar cuenta de la audiencia que yo les voy a mandar y ahí está el punto. Y hay que estar muy bien preparados cuando decretan las pruebas por si hay que formular algún recurso, si uno no queda contento con la forma en que se decretaron las pruebas en ese caso. Entonces vean que ese es el manejo de la audiencia inicial en ese evento. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Oscar. En cada etapa, digamos, corren traslado para recursos. Sí, ustedes lo van a ver en la audiencia que yo les voy a mandar. Entonces el juez normalmente, acuérdense que ustedes van a hacer una simulación de la audiencia. Cuando yo les digo que hagan la simulación de la audiencia, yo no quiero que me hagan una obra de teatro. Eso no es lo que yo estoy buscando. Sino que ustedes me demuestren que prepararon la audiencia. Eso es lo que yo quiero que ustedes me demuestren. Que ustedes fueron preparados para la audiencia. Entonces el juez, ¿qué hace? Resumámoslo sucintamente. El juez llega y abre la audiencia. Entonces el juez dice, estamos acá presentes para celebrar la audiencia inicial dentro del proceso número tal de fulanito contra fulanito, etcétera, etcétera. Acorde con el artículo 372 del Código General de Proceso, damos inicio a la audiencia, se verifica la asistencia de las partes, para lo cual están los abogados tal, las partes tal, se les pida que se identifiquen y siempre parten normalmente por los demandantes. Entonces le dan la palabra a uno. Entonces uno arranca, señor juez, en calidad de abogado de la parte tal, mi nombre es tal, identificado con cédula tal, dirección tal, teléfono tal, tal. Es como un libreto. Ya después de que se identifican, el juez entonces determina y dice, analizado el expediente, encontramos que no hay excepciones previas por practicar, por lo tanto pasamos a la etapa de conciliación. O puede que el juez diga, sí, si hay unas excepciones previas por practicar, entonces vamos a pasar a decidirlas y toma una decisión. Una vez él toma la decisión, inmediatamente dice, de la siguiente decisión queda notificada por estrados y sobre esta corro traslado. Hay jueces que son muy gentiles y cuando corren traslado inmediatamente dicen parte demandante. Entonces uno dice conforme, sin objeciones, sin recurso, como lo quieran decir. Parte demandada, llamado en garantía, etc. Pero hay jueces que son un poquito jodidos y esos jueces simplemente dicen la siguiente notificación
pero en la siguiente decisión queda notificada en estrados y se quedan callados. Cuentan 5 segundos y dicen, como no hubo ningún recurso, y siguen para adelante. Y se queda uno esperando a que le corran traslado. Entonces, en ese sentido, si a uno no le corren traslado de manera inmediata, uno ahí sí pide la palabra y interpone recurso. Pero lo normal es que los jueces corren traslado cada vez que toman una decisión en ese evento. Luego de que le corren traslado a eso, pasan a la etapa conciliatoria, y en la etapa conciliatoria, pues normalmente preguntan que sea el mismo conciliatorio. Hay jueces que son más incisivos y les llama a conciliar, etc. Si no logran conciliar, pues el proceso avanza y inmediatamente el juez, ¿qué hace? El juez pasa a interrogar las partes. Entonces, interroga las partes y pues eso es muy ritualista, entonces le toca la parte tal, los demás que van a interrogarse no pueden escucharlo, y normalmente, ¿qué es lo que sucede? El juez es el que pregunta de primero, luego pregunta el abogado de la contraparte, que es el que va a interrogar. Y uno lo único que puede hacer es presentar objeciones frente a las preguntas que le hacen a mi parte. Por eso, reitero, hay que preparar la audiencia. Entonces yo tengo que preparar a quien va a rendir el interrogatorio, porque él solito va a actuar. Yo no lo voy a poder estar allá protegiendo. Lo protejo objetando las preguntas. Pero entonces uno ahí tiene que recomendarle, decirle, vea, primero le va a preguntar tal persona, posiblemente le va a hacer una pregunta muy contundente sobre este tema, entonces ahí es importante que usted explique, probablemente lo va a querer intimidar diciéndole, diga como cierto sí o no, qué tal cosa, entonces usted tiene la posibilidad de decirle sí o no y explicar, y uno le explica todo cómo funciona el interrogatorio, y el interrogado es el que se roba el show. Entonces se van a dar cuenta de la audiencia que yo les voy a mandar, y el médico es el que se roba el show, pero el médico no se lo robó de manera esporádica. El médico tuvo, o el que va a rendir interrogatorio, tuvo una preparación previa. Entonces uno se tiene que reunir con el que va a rendir interrogatorio, explicarle, interrogarlo, hacer como una simulación, todo para que vaya listo. Después de que se reciben los interrogatorios, el juez dice, bueno, voy a fijar el litigio y voy a dar entonces, por cierto, esto y esto, y corre traslado para ver si alguien va a poner algún recurso. Luego fija el litigio y dice, el litigio va a versar en establecer si Pedrito debe responderle patrimonialmente a Juanita, y de eso corre traslado. Y luego pasa a la práctica de pruebas, perdón, al decreto de pruebas, y de esa decisión de decreto de pruebas también corre traslado. ¿Para qué? Pues para que la gente interponga recursos. Si uno nunca tiene recursos, pues uno prende el micrófono cuando le dan la palabra y uno dice simplemente sin recursos, sin objeciones y ya. Pero si uno va a interponer recursos, entonces ahí ya le toca respetuosamente, interpongo recurso de apelación y pasa a sustentar el recurso de apelación, o el que vaya a interponer dependiendo de la clase de proceso. Pero siempre a uno, lo normal es que le corran traslado. ¿Estamos claros ahí, Carolina? ¿Me preguntaba? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Ustedes se van a dar cuenta en las audiencias que yo les voy a mandar que aparentemente uno no habla mucho, pero el trabajo previo de preparación de esa audiencia, ahí es donde está el trabajo duro de uno, para que el que va a rendir interrogatorio no se le asuste, para que sepa por dónde se va a meter, aunque pues bueno, hay personas que uno por más que las prepara, van y la embarran. Cuando uno habla de que hay que prepararlos, no es que hay que ir y decirles, diga mentiras, etcétera, sino saber cómo abordar la diligencia. Explicarles, por ejemplo, esto no hay que decirlo, esto hay que mantenerlo, no digamos que oculto, pero en silencio, si nadie lo saca a relucir, pues no lo vamos a mencionar. Todas esas cositas son las que se trabajan en ese evento. Y esa sería la audiencia inicial en ese caso. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí?
No. Ok, entonces, importante, logística de la audiencia, preparación, dependiendo de las etapas, para tener claro cada etapa. 3, preparar el interrogatorio de mis partes. Y 4, en ese caso, tener muy bien preparados los recursos que de pronto deba interponer, los argumentos que deba alegar en caso de que en esas etapas siguientes me toque de pronto a mí actuar o algo en defensa de los intereses de mi cliente. Entonces, ir con todo sumamente preparado. Por eso les digo que yo normalmente hago como una especie de libreto de la audiencia y lo voy llevando y uno no tiene problema de leer si es del caso. O sea, por más que usted vaya y tenga una mala retórica, si usted logra demostrar, logra demostrar. Entonces eso no tiene nada que ver al final. Luego de la audiencia inicial, pues viene la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y la audiencia de instrucción y juzgamiento, pues es la audiencia donde principalmente se practican las pruebas. Ahí está la importancia de esa audiencia. Y porque se va a alegar de conclusión en ese caso. Entonces, ¿qué nos dice la audiencia del 373? Que una vez llegada la fecha y todo, el juez practicará pruebas, oirá alegatos y proferirá sentencia. Ahí inmediatamente a mí me está diciendo, ojo, tiene que usted preparar 3 cosas. 1, las pruebas que se van a practicar. Normalmente, ¿cuáles pruebas son las que se practican? Interrogatorios, ya no, porque se hicieron la audiencia inicial. Entonces, normalmente, ¿qué se practican? Testimonios y sustentaciones de dictámenes periciales. En algunos casos se llevan a cabo inspecciones judiciales, pero lo más normal es que en esta audiencia se reciban declaraciones de testigos, de terceros, y que en esta audiencia se sustenten los dictámenes periciales. Entonces, ¿qué implica eso? Que si van a haber testigos, que si van a haber exposiciones de peritos, pues yo que tengo que ir preparado con las preguntas que le voy a hacer a los testigos o que le voy a hacer al perito. Y si son mis testigos, pues ¿qué tengo que hacer? Prepararlos previamente, explicarle la dinámica de la audiencia, explicándole qué temas son los que deben mencionar, etcétera, etcétera. Prepararlos para que vayan correctamente a declarar. Y entonces es una preparación. Si yo sé que voy a alegar de conclusión, pues también qué es lo que debo hacer. Llevar listos mis alegatos de conclusión, en ese caso. Que en mis alegatos de conclusión debo tener en cuenta pruebas que se van a practicar en esa audiencia. Pues lleve un formatico y al menos sobre el formato usted analiza cuáles deben ser sus alegatos de conclusión, qué es lo que debe manejar en ese caso o en ese evento. Entonces, debo ir listo con eso. Y la misma norma me dice, y se profiere sentencia. Entonces, si se profiere sentencia, ¿qué puede pasar? Que la sentencia sea a favor, pero también puede ser en contra. Entonces, en ese sentido, si hay probabilidad de que la sentencia sea en contra, que la probabilidad siempre va a existir, ¿qué debería yo llevar preparado también a esa audiencia? De una vez, Los recursos. el recurso de apelación, de una vez, o los recursos que va a presentar, todo. O sea, yo debo ir listo con todo eso. Les muestro acá nuevamente un libretico, el de la audiencia que les estaba mostrando, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo mismo, vea, audiencia, tal, la presentación mía parece excesivo, pero una vez se vuelve un 8 y pues es mejor que a uno le fluya, en ese caso. Entonces, perdón, esto es fallo de segunda instancia. Esta no era la...
La de, perdón que me equivoqué. Ya les muestro la otra. Pero vea, segunda instancia también ir uno con la audiencia preparada en ese caso. Perdón un segundo. Eh, vea que la... Es esta. Entonces lo mismo, uno ir preparado, sabiendo qué preguntas que se van a decretar, qué pruebas, y uno debe llevar, eh, por ejemplo, se van a recibir testimonios, entonces uno llevar quiénes van a rendir, llevar listas las preguntas de los testigos que se van a realizar, debe ir uno listo para la audiencia. Entonces uno debe llegar allá, llevar las preguntas listicas, organizadas y los alegatos, como mejor le parezca a uno. Vea, si se va a apelar, la apelación en qué va a consistir. Entonces voy a apelar sobre esto y los alegatos, ¿cómo van? Por lo menos en este caso yo tengo acá las ideas generales de los alegatos, pero puede que yo deba escribir algo diferente, entonces está, incluso los puedo llevar escritos en ese caso, no importa, y leerlos. Lo importante es que usted no llegue a improvisar en ese evento. Además, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, en materia de los alegatos, ¿qué es lo que nos dice la norma? Vamos y miremos la norma, a ver la norma que nos está planteando en los alegatos. Entonces, la norma dice lo siguiente. Bueno, se reciben las pruebas, a continuación practicará las demás pruebas que se van a realizar. Y dice, practicadas las pruebas, se oirán alegatos, primero la parte demandante, luego el demandado, por 20 minutos cada uno. Yo les aseguro, si usted se toma más de 5, por mucho 10 minutos en los alegatos, el juez ya empieza a ponerse intranquilo en ese caso. Uno debe ser muy concreto y muy conciso con los alegatos. ¿Los alegatos en qué consisten? Los alegatos es la última oportunidad que yo tengo de decirle al juez por qué tengo la razón. Pero ojo, decirle que yo tengo la razón porque logré demostrarle y probarle. Entonces, eso implica que los alegatos realmente son un recuento de lo que yo prometí al juez demostrar y de lo que logré demostrarle. Entonces, yo en los alegatos, ¿qué es lo que hago? Decirle, señor juez, yo acá vine a decirle que mi parte no fue la que causó el accidente y en el proceso lo logré demostrar. ¿Cómo lo logré demostrar? Con unos testimonios que dijeron esto, con un video que sale de esta forma, etcétera, etcétera. Le demuestro al juez con qué pruebas tengo la razón en ese caso. Esos son unos alegatos. Usted no va a coger a leer la sentencia de la corte y a regarse en prosa sus 20 minutos. 5, 20 minutos el juez ya está cansado. Además porque hay algo muy importante y es que como el juez va a dictar sentencia en la misma audiencia, el juez ya prácticamente puede que tenga claro qué es lo que va a hacer. Entonces usted necesita es dar en el punto en ese caso. Luego de que usted alegue la conclusión, pues el juez pasa a dictar sentencia. Y si el juez dicta sentencia, pues usted tendrá que interponer el recurso correspondiente y pues también debe ir preparado para ello en ese caso, para presentar ese recurso de apelación y pues ahí debe manejar adecuadamente cómo se debe realizar la sustentación del recurso de apelación en ese sentido. Vean que esa audiencia realmente yo tampoco me robo el show inicialmente. ¿Quiénes se roban el show? Las pruebas. ¿Dónde yo me robo el show? Realmente, en los alegatos. Pero en los alegatos no me robo el show dando un discurso,
gigante y queriendo ser prosaico ni nada de eso, sino siendo concreto y contundente, diciéndole al juez dónde están las pruebas. Entonces hay que ser muy organizado, preparar muy bien eso. Entonces uno tiene que decirle, señor juez, logré demostrarlo. Usted puede encontrar a folio tal, que ahí está ese documento que dice tal cosa y es lo que me da la razón. Usted tiene que ser muy concreto. Ahora, hay ocasiones en las que incluso uno puede dar unos alegatos de 1 minuto. Yo tuve un caso así. Y un caso donde las excepciones que se presentaron, yo presenté la excepción de prescripción. Ya había prescrito la acción. Entonces yo simplemente que dije en los alegatos, señor juez, acá no hay nada que demostrar ni que probar, porque acá la acción ya estaba prescrita. Y es que los hechos ocurrieron en tal fecha y la demanda fue interpuesta en tal fecha y ya ha transcurrido tanto tiempo que establece la norma, por consiguiente, hay prescripción y hay lugar a negar las pretensiones. Esos son unos alegatos. 2 minutos. Yo no tengo que ponerme a explicar 1000 cosas en ese evento. Ser muy conciso, ser muy concreto. Dime, Carolina. Profe, en ese caso de que haya prescripciones, pues eso se puede decidir en la audiencia inicial. Digamos, es que no entiendo, digamos, en ese No. tipo de legalidad, ¿a qué se refiere? Cuando se habla, bueno, la pregunta que tú haces es importante. Ojo, miren la diferencia. Si estuviéramos en el contencioso y el juez se da cuenta que hay caducidad, porque acuérdense que en el contencioso hablamos es de caducidad, el juez declara la caducidad y puede dictar sentencia anticipada en cualquier momento. Pero como estamos en civil es justicia rogada y la prescripción tiene que ser solicitada por las partes, no puede ser declarada a oficio. Entonces, si el juez encuentra que hay prescripción, tiene que igual esperar hasta que se dicte la sentencia y en la sentencia decir que hay prescripción de la acción. No lo puede hacer de manera anticipada. Cuando estamos hablando de lo que decía el artículo 372 y lo que dice de saneamiento, la etapa de saneamiento o el control de legalidad, el control de legalidad que se refiere a esto es un control de legalidad del procedimiento, de que no haya ninguna circunstancia que pueda conllevar a una nulidad del proceso. Entonces ahí dice el mismo numeral 8, dice, el juez ejercerá control de legalidad para asegurar que la sentencia sea de fondo, sanear los vicios que acarreen nulidades y otras irregularidades de proceso, salvo que se trate de hechos nuevos, etcétera, etcétera. Es decir, el juez va a decir, uy, acá, ejemplo, estamos en un proceso de declaración de pertenencia y llegamos hasta este momento y nos dimos cuenta que eran 4 propietarios y solamente fueron notificados 3. Entonces voy a hacer un control de legalidad y es que me voy a devolver para que se llenen adecuadamente las notificaciones. Ese es el control de legalidad. Pero la prescripción no la puede declarar de oficio y no la puede declarar anticipadamente en ese caso, en ese evento. Toca esperar hasta el final. ¿Estamos todos ahí? Sí, profe. ¿Cuándo puede haber sentencia anticipada? Ojo, cuando se declara una excepción previa como probada y sea una excepción previa que dé lugar a la terminación del proceso. Ahí sí puede dar lugar a la sentencia anticipada. Entonces, si hay excepciones previas y hay alguna de esas que se formule de forma a la terminación del proceso, pues se hace. Miremos el artículo 100, creo que es. Entonces, excepciones previas. Entonces, ahí el juez entra a mirar y si hay alguna que dé lugar a la terminación del proceso, lo termina. Lo que pasa es que las excepciones previas realmente atacan es como el procedimiento en ese caso. Entonces esto no es tan
tan factible que se dé por terminado el proceso. Porque, por ejemplo, si es falta de jurisdicción o competencia que hace el juez, remitir el proceso ante el competente. Es eso. Si hay cláusula compromisoria, ahí sí podría darse lugar a la terminación del proceso. Inexistencia del demandante o del demandado también puede que se dé lugar a la terminación del proceso, pero de pronto ahí da lugar a que se corrija lo que da lugar a la excepción previa. Ineptitud de demanda, no haberse presentado la prueba, esas cosas. Entonces vean que, por ejemplo, acá dice trámite de las excepciones. Entonces acá da unos días para subsanar, etcétera, etcétera, y se maneja en ese caso de esa manera, en ese evento. Entonces esto, no se declara de una vez en ese caso. Listo. ¿Es claro ahí? ¿Sí? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, démonos cuenta que, o sea, yo quiero que la idea realmente es que ustedes se lleven, es que acá no es el que hable más bonito, sino acá es el que mejor prepare la audiencia, en ese caso. Y a uno cuando uno no prepara adecuadamente la audiencia se lo van a comer vivo. Ustedes se van a dar cuenta en las audiencias que yo les voy a mandar para que ustedes las revisen. ¿Qué sucede en esas dos audiencias? ¿Por qué me gusta enviarlas? A veces no me gusta mucho eso porque pareciera que uno pues está siendo un poco prepotente al ponerlos a ver una audiencia de uno. Y pues es que independiente de eso pueden ser audiencias en las que uno hizo mal las cosas, sino que ustedes puedan evidenciar que uno realmente en la audiencia no está haciendo mayor cosa, sino que para que pase todo lo que pasa en la audiencia, uno tuvo que hacer unas reuniones previas. Es un caso de responsabilidad médica. Entonces uno tiene que haber sentado con el médico, haberle explicado en qué consiste la audiencia, cómo es el manejo del auditorio, cómo se responde, cómo le van a preguntar, todo, todo. Por ejemplo, en las audiencias que yo le voy a mandar, ustedes se van a dar cuenta que los testigos, que el interrogado lleva imágenes, entonces uno tiene que imprimir esas imágenes, hacer todo, ir muy bien preparado para eso y analizar qué preguntas le pueden hacer, todo. Si usted va bien preparado con eso, la audiencia fluye y la audiencia se lleva a cabo sin ningún problema. De lo contrario, créanme que uno puede tener cualquier cantidad de inconvenientes y en esas audiencias termina uno improvisando o termina uno de pronto a veces perdiéndose la oportunidad de plantear un recurso o algo. Por ejemplo, para que lo miremos acá, miremos el tema de los recursos rápidamente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a pedir pruebas, es muy posible que de pronto yo diga, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué pasa si a mí me niegan una prueba? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué tipo de recurso interpongo? ¿Será que interpongo reposición? ¿Será que yo tengo apelación? Pues yo simplemente tengo que prepararme. Créanme que esas cosas no se las sabe uno de memoria. Hay quienes creen que eso uno va y eso uno lo sabe de memoria, pero uno allá puede terminar fallando. Entonces, ejemplo, miremos acá la apelación. ¿Qué nos dice la apelación? Pues acá nos dice, ojo, ¿qué autos o decisiones son apelables? Entonces dice acá, perdón, llegó a la apelación. Reposición, apelación. Entonces me dice, vea, ¿contra qué procede apelación? Uno, el que rechaza la demanda.
Entonces yo digo, bueno, ya la demanda de eso ya no tiene nada que ver porque ya estamos en audiencia. El que niegue la intervención, el que niegue decreto y práctica de pruebas. Ah, bueno, entonces en mi libreto yo anoto, digo, en la práctica de pruebas, en la etapa de práctica de pruebas, yo digo, en caso de que me nieguen una prueba, yo puedo apelar. Ya lo tengo claro. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago, el que rechace un incidente, el que niegue el trámite de nulidad procesal, el que ponga fin al proceso. ¿Qué tal que pongan fin al proceso ahí por una sentencia anticipada por otra causal? O sea, todo eso yo debo tener claro qué procede y qué no procede. Ah, bueno, y si interpongo el recurso, ¿cómo lo interpongo? Entonces, vea, oportunidad, ¿cuándo lo puedo interponer? Por ejemplo, en materia de recurso de apelación contra sentencias. Creo que eso nosotros lo hablamos, ¿no? Y hablamos del tema de las apelaciones de la sentencia. Pero acá está claro, entonces acá me dice, vea, si yo voy a presentar una apelación contra un auto, es muy diferente que una apelación contra una sentencia. Entonces me voy al 327. Entonces dice, perdón, dice acá, sin perjuicio de la facultad de decretar pruebas cuando se trata de apelación dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, perdón, no, trámite de apelación no, es acá, perdón, más arriba. Oportunidad. Entonces acá dice, la apelación de autos, cuando se apela una sentencia, el momento de interponer recurso, si hubiera sido proferida en la audiencia, o dentro de los 3 días de su finalización, tal, deberá precisar de manera breve los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación. ¿Qué quiere decir eso? Acá me está diciendo, para apelar yo solamente tengo que dar los reparos concretos de la apelación, porque la sustento es ante el superior. Entonces yo debo tener ya listos cuáles serían los reparos concretos. Y luego dice que es suficiente que se expresen las razones de la inconformidad y demás. Entonces, en ese sentido, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, también en la audiencia que yo les voy a mandar, que al momento de apelar, el abogado se pega a sustentar el recurso y el juez le dice, no, a mí no me sustenta el recurso, a mí solamente denme los reparos concretos. ¿Qué son los reparos concretos? Los motivos de inconformidad con la sentencia. Entonces yo lo que le voy a decir, señor juez, apelo. Como reparos concretos y motivos de inconformidad puedo señalar que, uno, no se valoraron todas las pruebas que se llevaron a cabo, en especial pruebas testimoniales como la de Pedrito, fulanito y tal. Dos, el juez, el despacho se equivoca al establecer esto porque no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial de tal cosa. Muy concreto todo. Ya en la segunda instancia, yo sí me explayo a sustentar el recurso allá. Pero acá simplemente es los reparos concretos. Pero eso yo que tengo que llevarlo preparado. Dame que si yo no llevo preparadas las cosas, a mí posiblemente allá se me va a volver un completo caos este tipo de audiencias. Allá voy a empezar a como a estar, sí, voy a estar mal preparado para la audiencia. Venga, les muestro acá otro ejemplo de otro tipo de audiencias en ese caso, para que ustedes se den cuenta cómo va uno con ese tema. Entonces acá vamos con audiencia inicial. Eh, Perdón, abro acá el documento. Mientras me va abriendo. Ya les comparto. Y listo. Ya las abrí.
Listo, entonces vean lo que dice acá. Bueno, esta es audiencia inicial, les decía, pretensiones, cuáles son los hechos, las excepciones que se presentaron, cuáles pruebas se pidieron. Ahí está todo en detalle. Y cada una de las etapas de la audiencia inicial y apuntes importantes que uno ve para cada etapa. ¿Sí? Mire, fijación de litigio, excepciones previas, conciliación, todo. Entonces uno acá va mirando todo cómo se da y pues deja todo claro en ese evento. ¿Para qué razón? Pues para tener ahí muy claro qué es lo que se va a dar. Luego la audiencia de pruebas. Entonces, en la audiencia de pruebas, un complemento de eso, pues uno ya entra a mirar audiencia de pruebas, interrogatorios de quién, testimonios de quién se van a celebrar. Y, por ejemplo, acá van las preguntas. Testimonio de tal persona, todas las preguntas que se le van a hacer. Preguntas de tales testigos, todas las preguntas de tales testigos, tan. Y va interrogatorio de tal parte, todo preparado. Y con eso uno no pasa ningún percance allá. Uno va tranquilo, va sereno en ese caso. Voy a decir algo que de pronto es una analogía de pronto que puede parecer tonta, pero de pronto ustedes me van a entender. Ustedes la pandemia los cogió, ustedes están en noveno, ¿cierto? Entonces noveno, octavo, séptimo, sexto. Ustedes alcanzaron a presentar modular de tercero, cuarto y quinto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Listo. O sea, Sí, señor. alcanzaron a sufrir esos modulares. Si uno se pone a mirar, el que se cree que tiene la, mejor dicho, la parla más grande, coge, le pide los casos a otro y llega ya a hablar carreta y cree que le va bien. Pero si ustedes se ponen a mirar el éxito del examen final del sistema modular, ¿dónde está? En la preparación del examen. Preparar los casos, estudiarlos adecuadamente, todo, y se llega con el dominio. Es lo mismo acá en la audiencia. Acá realmente nosotros no tenemos oralidad, eso es puro cuento. Nosotros tenemos simplemente un proceso escritural con unas audiencias grabadas, donde el mayor componente arranca de la parte escritural y la parte de las audiencias solamente refuerza sobre todo la parte probatoria, pero el resto está atrás. Adelante no a mayor cosa. Si es un proceso ejecutivo como el que señala José Ismael, peor aún. Es mucho más concreto porque las pruebas son documentales. Entonces es mucho más sencillo en ese sentido. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Listo. Yo creo que podemos dejar ahí. Yo creo que ahí está claro el mensaje de las audiencias como práctica y entonces nos quedaría pendiente eso. Yo sí o sí les voy a mandar ahorita entonces el correo, ahí les doy las indicaciones, pero se las reitero. Uno, la idea es que para el lunes de la otra semana, ese es el plazo, me envíen la demanda. Yo les explico cómo es. Después, para dentro de 15 días, sería la contestación. Y en esa clase, dentro de 15 días, que no es festivo, que es hábil, ahí socializaríamos tanto demandas como contestaciones. Y para la clase final, que sería la del 22, ustedes harían la sustentación de, la simulación de audiencia inicial y de audiencia de instrucción y juzgamiento. Yo no quiero allá que ustedes vayan y se disfracen del testigo y que no sé qué, no. Yo lo que quiero es que me asuman 3 roles diferentes. Rol de juez, rol de abogado de la parte demandante y rol del abogado de la parte demandada, como si ustedes fueran a manejar la audiencia. No es que Lina va a ser de la demandante, Felipe va a ser del demandado
Ismael es el abogado y vamos a hacer una obra de teatro, no. Sino que yo quiero llegar es que abran la audiencia, cómo sería la fijación del litigio para ustedes, acorde con la audiencia que yo les envíe, ustedes pueden ahí libretearse, todo, y yo les diga, listo, vamos al interrogatorio, sentado en línea, ¿usted qué pregunta le haría? Que ustedes vayan muy preparados para esas audiencias y se den cuenta de que la preparación es previa. Esa es la idea en ese caso. Y listo, entonces yo creo que podríamos dejar ahí. Profe, una pregunta. Cuénteme, Joao. Digamos, ¿usted envía el rol que le corresponde a cada uno o...? Sí, sí. Yo les envío en cada audiencia qué roles ustedes podrían llegar a cumplir. Entonces, les digo, en la audiencia inicial, estos tres, abogado parte demandante, y esos, abogado parte demandada, y estos jueces. Y ustedes preparan la audiencia, en ese caso. Tampoco se trata de un ejercicio de ir a una audiencia a ver quién le gana a quién, porque también se vuelven ustedes combativos y es más la idea de querer demostrarle a José Ismael que yo sé más que él o algo. No, no. Reitero, simplemente quiero que hagamos el ejercicio y que ustedes sepan que la audiencia toca llegar preparados en ese caso. ¿Listo? Profe, ¿me puede hacer el favor de repetir las actividades que hay? O sea, la de la demanda, ¿cuándo enviar? Yo la resumo, les envío hoy y ahí les explico todo, pero se la resumo. Yo les voy a enviar hoy y les digo sobre qué tienen que hacer cada uno la demanda, para que ustedes me la envíen dentro de 8 días. O sea, tendrían una semana para hacerlo. Dentro de 8 días es festivo. Entonces, me la envían y yo les doy respuesta diciéndoles sobre qué tienen que contestar la demanda. ¿Qué es lo que hago? Les cruzo. Entonces, digamos, la demanda de José Ismael se la paso a Carolina, la de Carolina a Juan David y así. Y esa la tendrían que entregar la contestación para el 8 de noviembre, que es un día hábil. Y ese día hacemos la retroalimentación tanto de la demanda como de la contestación. Una retroalimentación parecida a la que hicimos cuando hicimos los contratos. Ahí van 2 calificaciones que están pendientes. Y la última actividad, como el 15 de noviembre es festivo, la última actividad sería el 22 de noviembre, que sería la simulación de las audiencias. Y listo, ese día acabamos. Listo, profe, muchas gracias. ¿Vale? No, con muchísimo gusto. Listo. ¿Alguna otra duda? No, señor. No, señor. ¿No? Listo, entonces les deseo feliz noche y pues entonces ya ahorita les envío, comeré algo y ahorita les envío el correo.